Buenas noches, una noche más en 20 Televisión, como cada jueves, para debatir, para charlar, para compartir experiencias, en esta ocasión sobre un tema sin duda que está aflorando mucho más en la sociedad actual con la crisis económica que se está viviendo, que estamos viviendo prácticamente desde el 2007, que fue cuando se comenzó a visualizar esta crisis que no solo asola a España, sino a toda Europa, pero que en nuestro país también está teniendo graves consecuencias. El titular grueso podría decir: se está pasando hambre en la sociedad actual. Las entidades que están no solo ayudando en otro tipo de actividad a los necesitados, sino las que están ayudando concretamente en buscar alimentos, están viendo cómo se les desborda sus actuaciones, se están desbordando las peticiones y cada vez se requieren más voluntarios, más peticiones que atender y más colaboración. Para eso esta noche contamos con 4 invitados que nos van a radiografiar cómo está la ciudad de Sevilla atravesando estas circunstancias. Miguel Ramírez, de Banco de Alimentos de Sevilla, responsable de la gran recogida que se está planificando para el 30 de noviembre y 1 de diciembre. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches. Mari Fernández, de la Asociación de Mujeres María Coraje, de Pino Montano, que también están en un barrio concreto de Sevilla actuando y teniendo resultados muy interesantes que ahora les contaremos. Andrés Gotor, de Cáritas, bienvenido, buenas noches. Otra de las organizaciones que también están desbordadas, si cabe, por la situación global. Y Rafael Pérez, de la Guardia Civil, que es una institución, un cuerpo policial, que también está colaborando no solo en la recogida de alimentos, sino incluso a veces hasta en proteger cómo llegan las comitivas de alimentos a algunos barrios, y también nos va a contar la experiencia que se está teniendo desde este cuerpo policial que, como el resto de la sociedad, como el resto de instituciones, están implicándose en los problemas que tiene Sevilla. Los clubes de fútbol también. Por ejemplo, el próximo partido del Betis-Granada, el Betis va a cambiar una entrada por 10 kilos de alimentos a cada aficionado que pueda llegar. Las hermandades de Sevilla están cambiando los besamanos de sus imágenes titulares. En vez de llevar flores, lleva 1 kilo de alimentos. Es decir, hay una conciencia en todos los estamentos de la sociedad para comenzar a paliar esa necesidad de alimentos básicos. Miguel Ramírez, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cuál es la situación que desde Banco de Alimentos estáis detectando? Porque también hace unos días el Pleno de la Ciudad ha acordado, a propuesta de Izquierda Unida, que toda la paga de Navidad de los capitulares fuera a Banco de Alimentos para comprar alimentos, no el dinero en sí, sino alimentos. Es decir, hay una concienciación también de la clase política en poner este tipo de soluciones. Aquí en Sevilla hemos notado muchísimo la crisis. En los últimos años, prácticamente a nosotros, las peticiones de los distintos centros, que son los que llegan a las personas necesitadas, se han duplicado. Sin embargo, el volumen de alimentos que hemos sido capaces de recaudar en estos últimos años, aunque ha tenido un incremento continuo, no se ha duplicado. O sea que las necesidades están ahí y nosotros ayudamos en la parte, que yo creo que es una parte importante, porque el año pasado solo nosotros movimos 4,5 millones de kilos que se distribuyeron entre toda la provincia. Hace necesaria la solidaridad de absolutamente todos los sevillanos. A título de anécdota, porque con el Príncipe de Asturias nosotros sí hemos notado que el Banco de Alimentos se está conociendo muchísimo más y nos están llegando muchas aportaciones. Hace poco, que lo pusimos en nuestra página web como destacado, una pareja de novios, en vez de dar el regalo típico que se entrega, el abanico o el zapatito para la señora, que se entrega después de la celebración, ellos lo que hicieron con ese dinero, nos lo llevaron para que compráramos alimentos. Y lo que le dieron a los invitados fue una tarjetita diciendo: este dinero lo hemos dedicado al Banco de Alimentos y suponen tantos kilos. Yo creo que está llegando la conciencia de que hoy ya sí está llegando el hambre a nuestros vecinos, y hace muchísima falta la solidaridad de todos. Nosotros, de hecho, en la campaña que tenemos ahora de gran recogida, el lema es juntos, ahora, porque ahora es cuando hace falta, contra el hambre de aquí. Es muy necesaria la solidaridad externa con países que evidentemente están muchísimo peor que nosotros, pero tenemos que tomar conciencia de que, desgraciadamente, cada vez más tenemos cerca esa necesidad y que solo nosotros tenemos que intentar paliarla, porque nosotros, desgraciadamente, no le vamos a dar trabajo al que está pasando hambre o al que tiene necesidad, pero por lo menos en lo básico, que es la comida, que no digamos en Sevilla se pasa hambre, por lo menos no a los niveles básicos, que es lo que nosotros tenemos que intentar, que en una sociedad desarrollada como la nuestra y con elementos de solidaridad entre los distintos integrantes de una sociedad como la nuestra,
pues que no se llegue a esa situación. Y eso es lo que estamos intentando desde el Banco de Alimentos, con campañas como esta, que es quizá la más masiva que realicemos, pero a lo largo del año, evidentemente, para llegar a los 4,5 millones de kilos, son necesarias muchas más cosas que después, si acaso, ya vemos con más tranquilidad. Por supuesto. Mari, ustedes son una experiencia singular en un barrio. Ahora hablaremos también si en Sevilla hay distintos niveles de pasar hambre o de necesidades, que evidentemente los hay barrios más desfavorecidos. Ustedes están trabajando en Pino Montano fundamentalmente. ¿Cuál es la experiencia real de este barrio, que tiene casi tantos habitantes como 10 capitales de provincia en España son más pequeñas que Pino Montano, por ejemplo? Pues Antonio, nosotras buenas noches. La experiencia, esto es que María Coraje tiene una línea de trabajo desde que se funda, pero hemos tenido que entrar en el tema de la situación como está y de atender a los vecinos que nos llegan con el tema que acaba el compañero de explicar, que nos llegan pidiéndonos colaboración, ayuda, porque no pueden afrontar los gastos, por ejemplo, de los niños del colegio, una chica, bueno, que no puede pagar el piso, que no tiene recursos para poder alimentar a su hija, en fin, situaciones de ese tipo que nos están llegando últimamente, y dado el volumen, pues hemos decidido tocar el tema de ver qué hacemos. Tenemos que ayudar a nuestras vecinas, a nuestros vecinos también en esta línea. Y la verdad es que Pino Montano es un barrio, siempre ha sido un barrio que, a pesar de que es un barrio muy grande, con muchísimos habitantes, ha sido un barrio, y lo es, con calidad de vida y un barrio obrero bueno, pero sí que es verdad que estamos notando que cada vez más sus vecinas y sus vecinos están entrando sobre todo mujeres y mujeres jóvenes, en peligro de exclusión social. ¿Entiendes? Y bueno, y por eso le decía antes también al compañero del Banco de Alimentos que a primeros de verano decidimos pues empezar con una campaña de ayuda a las familias con los niños en el material escolar, y de hecho todavía estamos cerrando esta campaña. Hemos estado colaborando con algunas Hay más familias. necesidades que los alimentos, y ustedes también están cubriéndolas, evidentemente. Evidentemente. De eso quizás nos pueda también hablar Andrés. Buenas noches. Hola, buenas noches. Porque Cáritas siempre ha abarcado más otras necesidades que las específicas del Banco de Alimentos, que se centra. ¿Están ustedes notando esa situación de emergencia social en Sevilla? Hay una situación generalizada en la que el 99% de las personas que llegan a Cáritas, que ha crecido, cuyo número ha crecido considerablemente, en el último año fueron más de 70.000 atenciones las que se tuvieron en Cáritas en la provincia de Sevilla. El 99%, como digo, vienen principalmente demandando un empleo, porque el gran problema que tenemos ahora mismo es la falta de empleo. Parece que con el empleo, parece no, y es así, ¿no?, que con un empleo todas las personas que la han perdido solucionan esa situación. A partir de ahí, evidentemente, hay necesidades de todo tipo, necesidades de pago de suministros, por supuesto de alimentos, alquileres, hipotecas, etcétera. Estamos viendo muchos desahucios muy continuos ya en los distintos medios de comunicación, y después cómo se va afectando a distintos estratos de la sociedad, con lo cual efectivamente estamos en una situación de quiebra social, o de si no se actúa de alguna forma, de una forma inminente o más o menos con una cierta celeridad, por cuanto ahora mismo estamos detectando como personas mayores, por ejemplo, que ya están en una situación de cobrar su pensión y vivir tranquilamente, ¿no?, entre comillas, los años que le quedan de vida, como ven que nuevamente vuelven sus hijos a sus casas, lo hacen con niños pequeños, con los nietos, etcétera, y esa pensión pues hay que estirarla, hay que mantener a mucha gente, con lo cual evidentemente la necesidad llega a muchas personas que de alguna forma no tenían por qué haber llegado, ¿no? Rafael, la Guardia Civil hace unos días ha sido noticia, lo hemos publicado los medios de comunicación, porque ha llevado alimentos, creo que recordar, a Los Pajaritos, a Madre Dios, a barriadas, bueno, con más riesgo de exclusión social. ¿Cuál es
Primero, ¿qué es lo que motiva que la Guardia Civil entre en una intervención tan solidaria como esta? ¿Qué problemas están encontrando ustedes en esos barrios deprimidos? Bueno, el origen realmente es porque la Guardia Civil le acompaña esa tradición de solidaridad que tiene con el ciudadano. No es un hecho puntual ni tampoco es un hecho novedoso. Es decir, basta recordar que la Guardia Civil se le conoce como benemérita porque tiene la cruz de la beneficencia desde hace aproximadamente unos 100 años. Y eso es por la cercanía que tiene con el ciudadano, y eso es porque desde hace muchísimos años podríamos hablar de una doble función. Una función puramente policial, la que todo el mundo conoce, la Guardia Civil, en carretera, en actuaciones contra el narcotráfico, contra el terrorismo, pero también tiene un gran componente de solidaridad y de apoyo a la sociedad, es decir, en terremotos, en grandes catástrofes. Es decir, que nosotros estamos muy acostumbrados, bien por iniciativa propia o bien a petición de las instituciones. Esta iniciativa surge con ocasión de la festividad de la Virgen del Pilar, es la patrona de la Guardia Civil, donde hay una colaboración entre la Guardia Civil y una hermandad de gloria de Sevilla, en este caso la Candelaria. En esa reunión que hay de la celebración, pues esta institución que tiene una asociación de vecinos y una hermandad de gloria de Sevilla, pues tienen un problema logístico y de personas para llevar algo más, aproximadamente unos 3.000 kilos de alimentos. En esa línea de colaboración, pues le piden a la Guardia Civil que si le apoya. Hay que conjugar un poco la parte de voluntariedad por parte de la Guardia Civil, tanto como la prestación de servicios como con la institución. Entonces lo que se hace es, la Guardia Civil presta esa parte logística y con Guardia Civil libre de servicio, con carácter voluntario que siempre hay, pues se le presta el apoyo. Esta iniciativa es, en definitiva, un poco lo que viene a representar la Guardia Civil en este tipo de situaciones. Y es que un barrio, pues a través de los fondos europeos y con el Gobierno de la Nación, Europa da esos 3.000 kilos, para hacerlo más concreto en ese barrio, da 3.000 kilos que viene a través del Ministerio de Agricultura y Pesca. Esos alimentos vienen a un polígono industrial de Sevilla, donde Cruz Roja se hace como responsable de esos alimentos. Estamos hablando de arroz, leche, zumo, cereales, exactamente, alimentos muy básicos. Hay un protocolo que esa hermandad y esa asociación de vecinos es la que se hace responsable de los alimentos, pero no tiene la infraestructura ni las personas para poder trasladarlo, porque hablando de un barrio, bueno, no es un barrio con muchísima infraestructura. Bueno, pues se lo pide la Guardia Civil. La Guardia Civil, dentro de esa logística que tiene de vehículos y de personas, pues va a esa nave, recogen los 3.000 kilos con unos palés y se los lleva y garantiza el transporte, porque hay unos protocolos muy exigentes, tanto a la hora del transporte y llevarlo como a las 280 familias que tienen que entregarle el material. A raíz de esa actuación, pues bueno, pues hubo que llevarlo. Bueno, lo más curioso, lo anecdótico, en un barrio donde nosotros también intervenimos policialmente, pues la foto quizá, que la que nos podamos quedar, es una cadena humana, donde había una furgoneta de la Guardia Civil, un vecino, un Guardia Civil, un vecino, porque además llovía mucho el día que hicimos las descargas, y todo el mundo empapado de agua haciendo esa cadena humana, y realmente como Guardia Civil, ¿no? Como Guardia Civil o los Guardias Civiles, al final, cuando acabamos todo, decían que era muy gratificante ese tipo de intervenciones, ¿no? Porque realmente nosotros cuando actuamos en lo que normalmente se nos ve como policía, ¿no? Pues efectivamente hacemos actuaciones que muchas veces el ciudadano, pues claro, no ve la parte quizás no negativa, sino la parte puramente policial. Pero bueno, eran muchos los vecinos que se acercaban, lo veían extraño, ¿no? Y es muy gratificante el ayudar o el colaborar, casi 3 toneladas de alimentos, pues que nosotros los podamos llevar a un barrio donde realmente luego la gente se acercaba y nos daba las gracias, ¿no? Yo creo que eso es, nosotros no somos como el resto de instituciones que están en esta mesa, pero bueno, quizás somos un granito, porque sí es verdad que la Guardia Civil tiene muchísima traducción. Antes de que existiese el banco de alimentos, cada vez que había una intervención policial, pues los vehículos de la Guardia Civil recorrían todos los conventos y todos los centros de Sevilla. Fue a raíz de que aparece el banco de alimentos cuando nosotros nos quitó mucho trabajo. Como anécdota, un día intervenimos un camión lleno de mejillones, era un tráiler entero. Ese es el gran paso que ha habido, ¿no? En las instituciones con nosotros. Pues imagínese un tráiler entero cargado de mejillones que de repente aparece en el acuartelamiento de la Guardia Civil y dentro, en la parte central, había un cargamento de tabaco de contrabando. Entonces había que quitar el tabaco de contrabando, pero luego viene el gran problema. ¿Qué hacemos con los mejillones? Bueno, pues durante una semana
todos los conventos de Sevilla, porque parece muy fácil, ¿no? Pero ese camión, ese tráiler lleno de mexicanos, y además había que hacerlo rápido. Bueno, pues a nosotros nos costaba mucho porque nuestra labor es puramente policial, pero por un lado había que hacer el dispositivo del tabaco de contrabando y otro lado un dispositivo, teníamos todos los conventos controlados porque a su vez hacían de entrega de alimentos. Eso a nosotros nos costaba mucho trabajo, pero nunca perdimos esa filosofía de trabajo. Hemos tenido camiones enteros cargados de boquerones, claro, pero el boquerón lo que era la tapadera para lo que era el resto de droga o de contrabando, ¿no? Y luego teníamos que tener vehículos para ir repartiendo. En eso ha sido muy importante la labor del Seprona. Cada vez que intervenía alimentos, rápidamente, para no romper la cadena de frío, había que entregar los alimentos en los distintos centros benéficos de Sevilla. Como consecuencia de la asistencia del Banco de Alimentos, a nosotros hubo una gran coordinación, porque ya nosotros no distribuíamos los alimentos en los centros benéficos, sino que se le entregaba al Banco de Alimentos, nos quitaba la parte logística y además garantizábamos que tanto por Banco de Alimentos como Cáritas esos alimentos llegaban a sus puntos concretos, y hemos hecho miles de toneladas las que hemos entregado de alimentos desde hace muchos años. Una cosa que le iba a preguntar, ¿es Sevilla solidaria? O sea, ¿el que tiene para dar está haciendo o está aguantando a ver qué viene? Yo te voy a contar una experiencia personal que fue el montaje el año pasado de la primera gran recogida. El Banco de Alimentos de Sevilla no había organizado nunca una actividad de este tipo, que es ya frecuente en varios países europeos. En España solo se había hecho en Barcelona, que el año pasado fue el tercer año que se hizo, perdón, en Barcelona y las otras 4 provincias catalanas, perdón, las otras 3. El año pasado el Banco de Sevilla nos incorporamos a la gran recogida y teníamos primero la duda de si íbamos a ser capaces de llegar a los 150 establecimientos que nos pusimos en principio como objetivo. Estuvimos viendo las distintas cadenas de supermercados que había en Sevilla y como era el primer año dijimos, bueno, vamos a ser prudentes, 150. Eso tiene una fácil gestión porque al ser cadena, que a lo mejor una tiene 40 tiendas, otra 30, relativamente fácil. Pero el año pasado necesitábamos 1.500 voluntarios para estar en los puntos de recogida y luego hacer la clasificación de los alimentos. Cuando yo me incorporé al banco para esta gran recogida, allí todos me decían, yo lo que veo difícil es que consigamos 1.500 voluntarios, porque eso evidentemente tenían que salir de entidades. Andrés estuvo de voluntario con nosotros y nos proporcionó un equipo que estuvo en una tienda en otro barrio, en Bellavista. Evidentemente, las primeras personas que contactamos son con los centros beneficiarios a los que nosotros le damos alimentos, que eran 350. Decíamos, bueno, con 350 pues no va a haber ningún problema, pero evidentemente los hay, porque cada uno tiene su particular problema. Desde que es a lo mejor un convento de monjas mayores y no tienen la posibilidad, o de una asociación de vecinos que tienen tres voluntarios y que tampoco pueden echarte una mano en ese momento, en fin, que éramos bastante escépticos. Sin embargo, cuando hicimos el recuento, al final tuvimos más de 2.700 voluntarios. Afortunadamente no pudimos usarlo todo, digo afortunadamente porque tuvimos más voluntarios de los puntos de recogida que necesitábamos. Eso demuestra la solidaridad. Si tú das un proyecto que es creíble, un proyecto que se gestiona, yo creo, con bastante honradez, como hace el Banco de Alimentos, y la gente está viendo el resultado, porque el resultado es que se queda en vecinos del barrio o del pueblo, porque muchos de los que colaboran con nosotros en la recogida del año pasado eran personas que estaban también recogiendo alimentos, porque eran personas necesitadas y estaban a través de una Cáritas o de una asociación de vecinos o de una iglesia evangélica, y ellos mismos habían ido para decir, oye, que yo estoy recibiendo alimentos, pero quiero dar algo. Entonces, a nosotros el año pasado nos sorprendió muchísimo la reacción. Entonces, la pregunta que tú has hecho, por lo menos desde la experiencia nuestra, es que evidentemente Sevilla es solidaria. Y este año, que lo vamos a hacer a nivel de Andalucía, vamos a movilizar más de 10.000 voluntarios. Y yo creo que se van a conseguir. Una cuestión, Andrés. ¿Habría, aunque sea dura la palabra, un ranking de barrios con más problemas que otros? Hombre, evidentemente hay zonas de mayor riesgo o posibilidad de exclusión, como bien comentaba antes Mari, riesgos de zonas de una mayor marginación, pero yo creo que estamos ante una crisis que está afectando a mucha gente y a gente muy distinta y muy diferente. No podemos decir a día de hoy que el perfil de la crisis sea este o sea este otro, porque
te encuentras con gente muy distinta, con distintos problemas. Lo que sí es verdad es que la crisis está sirviendo para que esa solidaridad efectivamente salga a relucir, y salga a relucir de alguna forma la vecindad, la buena vecindad, el apoyo, el estar pendiente de la persona que puede estar cerca mía, a la que hay o debo atender. Las familias están siendo importantísimas, como te decía antes. En cualquier caso, yo creo que no debemos descuidarnos y hay que trabajar mucho la sensibilización, es decir, ser conscientes de que por mucho que se nos ofrezca esa solidaridad, vamos a tener siempre una mayor necesidad detrás. Entonces, parece como que nunca terminamos, ¿no?, de atender todas las necesidades. Tampoco podemos atenderlo todo, ¿no? Sería además un pecado de falta de humildad por nuestra parte, ¿no? Pero evidentemente lo que sí está claro es que hay bastante más solidaridad y hay bastante más vecindad, bastante más personas que acuden a la llamada de ayuda. Yo creo que eso es muy importante, además, dejar claro que la persona cuando tiene necesidad tiene que pedir ayuda, porque nos estamos encontrando con muchísimas personas que están callando esa necesidad y lo están pasando muy mal. Entonces, me parece fundamental que lo digan, como también me parece fundamental, como se está diciendo aquí, el que todos trabajemos, el que se ponga de manifiesto que, pese a todo, hay mucha gente trabajando por solucionar los problemas, el que se trabaje en red, el que optimicemos los recursos y los esfuerzos, que si yo estoy haciendo una cosa, pues tú puedes complementarla de otra manera. No tenemos por qué estar a lo mejor en lo mismo, sino complementando ese trabajo y ese esfuerzo. Los recursos son limitados, los esfuerzos también son limitados, no podemos llegar a situaciones de estrés nosotros mismos que nos impidan. Por eso yo sí querría transmitir, a pesar de todo lo que está pasando, de toda la situación que vivimos, etcétera, siempre ese mensaje de esperanza, ¿no?, de que las personas pueden salir adelante, que vamos a salir adelante de esta situación, porque hay mucha gente preocupada por que así sea, ¿no? Muchas gracias. Estamos a mitad de nuestro programa. Vamos a hacer, si les parece, una breve pausa para algunos consejos publicitarios y enseguida continuamos aquí en La 20, charlando, debatiendo sobre la situación de emergencia social, como se ha llegado a calificar, que se está viviendo con la crisis, y las necesidades de colaborar y de que todos colaboremos. Volvemos a vuelta de publicidad.